Auspicia este programa. Rotam Argentina. Productos para sus cultivos. La primera nota del día de hoy tiene que ver con los avances en los cultivos de invierno y también cómo confeccionar un buen silo bolsa pensando en un buen inoculante. Sobre este tema podemos conversar con el ingeniero zootecnista Jonathan Camaraza. Un poco la idea hoy es venir a contarle y traerle algunos datos que muchas veces no se consiguen o faltan, sobre todo de cómo podemos usar eficientemente los cultivos de invierno y los sorgos en sistemas lo más intensificados posible, porque hoy antes de productores de carne o de leche tenemos que ser productores de forraje. Forraje conservado o forraje verde en pie. Después podemos hablar y discutir la eficiencia de cosecha, cómo lo cosechamos, pero lo importante primero es producir forraje. Entonces, un poco la charla hoy viene de la mano cómo estos cultivos de invierno podemos maximizar la producción de forraje por hectárea, al igual que el sorgo. Sobre todo, pastoreándolo y usándolo después como silaje. Hay algunas opciones porque tienen muy buena capacidad de rebrote los cultivos de invierno y los sorgos. Y después también voy a hacer algún tipo de mención en la charla sobre los silajes y la importancia que tienen los inoculantes, que hay algunos detalles que muchas veces al productor se le escapa, entonces hacer un poco de puntapié en esos detalles para, obviamente estamos produciendo mucho volumen, y el inoculante nos va a ayudar a mantener esa calidad y a conservarlo correctamente. ¿Cuáles son aquellos cultivos de invierno en los cuales haces hincapié a la hora de pensar en estos sistemas productivos, digamos, más intensivos? Mirá, nosotros hemos venido trabajando sobre todo con cebada, con ryegrass, el trigo y con avena. Esos son los principales cultivos que hemos trabajado en la zona. Y bueno, hemos encontrado que en función de lo que uno o del manejo que uno le puede llegar a hacer estos cultivos, bueno, hay opciones que se comportan mejor y otras que se comportan un poco menor. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer algunos pastoreos y después por ahí encerramos los animales en un corral y queremos acumular forraje para silaje, el ryegrass sería una buena opción porque tiene muy buena capacidad de rebrote, sobre todo en pleno invierno. Ahora, si estamos pensando en acumular forraje y tener una buena fibra afectiva, una buena fibra digestible, o sea, para usarlo después en una recría o una terminación, la cebada sería una muy buena opción. Lo que nosotros vimos que la avena, si bien es interesante en algunos tipos de suelo, sería como la tercera opción que uno podría llegar a estar mirando ante esta alternativa. ¿Y eso en función de la calidad o básicamente de lo que aporta como forraje y como cultivo? Ambas, porque hemos visto que si lo dejamos para silo o pastoreo, o sea, como pastoreo único no hay mucha diferencia, pero si lo dejamos para pastoreo y después queremos hacer algún silaje después, obviamente hay que hacer las cosas bien para después obtener un buen volumen para silaje, pero aún así la avena es la que menos produce entre cebada y ryegrass. Y con respecto a la calidad también, es interesante porque eso lo hemos medido bastante fino. Y lo que hemos observado es que ahí comparado con el trigo, ahí sacamos al ryegrass, la avena también sigue siendo, si querés, el que menos calidad tiene como silaje. Porque la avena, si bien no tiene tanto grano como el trigo, tiene muy buena calidad de fibra, que la avena no lo tiene, o sea, tiene muy buena digestibilidad de la FDN. En cambio el trigo tiene mala calidad de la FDN, pero tiene mucho grano, o sea, uno tiene que pensar el 40 o 50% de la planta es grano, entonces nos está aportando mucha energía a través del grano del trigo. En cambio la avena no tiene mucho grano y la calidad no es muy buena. Pero bueno, hay ambientes o circunstancias que la avena es la opción, o sea, no hay que descartarla tampoco, ¿no? Jonathan, ¿y qué papel juega el sorgo en este ciclo, digamos? ¿Cómo logramos intensificar con sorgo? Bueno, el sorgo es interesante porque obviamente tiene sus ventajas
que es más eficiente en la eficiencia del uso del agua, se banca peor el ambiente, más sequía, y hay sistemas productivos mixtos donde no tenemos aptitud de suelo para hacer un maíz en forma correcta. Entonces, el sorgo en ese ambiente nos estaría potenciando la producción de forraje para maximizar ese objetivo que nosotros tenemos, la producción de forraje por hectárea por año. Entonces, y además, la ventaja que tiene el sorgo es la versatilidad, ¿no? Que tenemos muchas opciones, granífero, silero, fotosensitivo, doble propósito. Imagino que en los últimos años con campañas de ciclo seco también jugó un rol fundamental. Sí, eso se ve mucho. Yo tengo estadísticas que sigue la Cámara Argentina Cooperativa Forrajera, cuántas hectáreas se pican de sorgo, de maíz, y ahí uno lo ve muy claramente. El año anterior, que fue seco, ese año seguro un 5, un 10% más de sorgo vos ves que se pican de sorgo versus el maíz. Es como que el que se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? Porque de un año malo de maíz, bueno, dice, este ambiente yo sabía que era para sorgo, bueno, este año vamos a sorgo. El sorgo, bueno, es un recurso interesante para el sistema porque nos aporta mucho volumen, es de calidad intermedia y nos puede potenciar mucho. En sistemas de cría podemos aumentar muy bien la carga de vacas en bajos, ¿no? Y en sistemas de recría también nos puede complementar y aumentar la carga animal en esa recría. Y no solamente nos aumenta la carga, o sea, como ventaja, sino que nos ayuda a usar más eficientemente esa pastura, a tener mayor eficiencia de cosecha, porque estamos poniendo más pata por hectárea, por lo tanto podemos estar cosechando más pasto y balanceado con un silo de sorgo, ¿no? Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS.
Ponete en modo like. Lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación. Todo lo que está bien se hace en casa. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En protección de cultivos, Tecnomil. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Al programa le hacía falta el tono cordobés y lo fuimos a buscar al ingeniero Federico Sánchez. Con él hablamos de la importancia de confeccionar un muy buen silo de maíz. Nos brinda cuáles son las 5 características principales y esta es la nota que obtuvimos con él. Estamos en plena época de picado, ya creemos que hemos superado más del 60% tomando lo que son los maíces primero, pero es el momento clave y es el momento donde definimos muchas veces la reserva que vamos a usar a lo largo del año. Entonces un aspecto fundamental que estamos trabajando es explicar cuáles son las 5 etapas del silaje, donde la primera etapa, que es la fase aeróbica, es donde trabaja el contratista. Llega el lote, llega la picadora y bueno, uno de los conceptos fundamentales es mostrarle todo el equipamiento, el funcionamiento que tiene una picadora, aunque sea de los aspectos básicos, para que entiendan todas las regulaciones que se pueden hacer en ese momento y que eso nos permite hacer un silo de calidad. Muchas veces hacemos auditoría de silo, que es fantástico para conocer qué nos quedó, pero eso es como hacer desgraciadamente una autopsia, es algo que ya no vamos a poder corregir. Entonces es fundamental estar ese día en el campo, tener definido el largo de picado en base a las categorías que vamos a alimentar, en base a la dieta que vamos a tener, definir, poder controlar el quebrado de los granos cuando hablamos de maíz y ver todos los aspectos que hacen desde el punto de vista nutricional y donde muchas veces tenemos en cuenta el costo que tiene hoy lo que es picar una hectárea de maíz. Sabemos que es el costo de alimentación es el principal costo en carne y en leche, pero bueno, son los principales puntos para aprovecharlo al máximo. Fede, ¿cuánto tiene que ver el tema del tamaño de ese grano que se va a picar? Y hay mucha evolución. Acá estamos en una jornada donde están mostrando distintos híbridos, ya sea granífero o sea ancilero. La máquina a lo largo de la campaña se encuentra con todo y bueno, y ahí es fundamental donde empieza a acompañar lo que es la generación de la máquina, pero a su vez de los crackers, que son los quebradores de grano, que han ido aumentando el tamaño. Pasamos de 196 milímetros de diámetro a 250, pasamos a crackers que tienen mayor agresividad y eso nos permite ir acompañando y aprovechando
todo ese potencial que nos dan estos híbridos. ¿Cuál es el momento óptimo de picado? Porque, a ver, una cosechadora se consigue en el polo al lado, pero una picadora no se consigue en el polo al lado. El momento óptimo lo determinamos el día que sembramos, sabiendo el ciclo de cultivo y ya estimando una fecha. Y después, obviamente, ocurren algunos temas como puede ser algún temporal que nos atrase la llegada de la máquina, alguna helada que en alguna zona está siendo muy crítica y han llegado heladas tempranas muy prematuramente y vemos los lotes que están afectados, pero nunca hay que desesperarse, siempre medir materia seca, ver cómo el estado de ese cultivo y en base a eso ir trabajando con el contratista. Muchas veces vemos una planta que aparentemente está seca, pero cuando la medimos tiene menos del 30% de materia seca y eso es agua que estamos metiendo dentro de la bolsa y problemas que vamos a tener en la confección. Siempre el periodo óptimo arranca de 32-33% de materia seca, como muy temprano, hasta 40-42%. Eso va a determinar qué estamos buscando con ese silaje de maíz. Si queremos aprovechar el máximo el almidón que nos da el grano, tenemos que superar el 37-38%. Pero bueno, son todos números. Lo importante es ir midiendo y ver qué podemos ajustar al momento que llegue la máquina. Fede, hace rato que estás con el tema silaje. Lo que te quería preguntar, ¿viste que en el paso de los años se fue incrementando la cantidad de área sembrada para silaje? Sí, esas son las estadísticas que lleva la Cámara de Contratistas Forrajeros. Hoy hemos superado ya las 2 millones de hectáreas hace 4 campañas, donde el silaje de maíz de esas más de 2 millones de hectáreas se lleva 1,5 millones. Entonces el número es muy significativo y lo define como el silaje de maíz como el principal ingrediente para carne y leche, fundamentalmente porque es el que mejor relación costo-beneficio nos otorga, es fibra de calidad y con energía. Bueno, tenemos que ver cómo lo aprovechamos para en cada caso lograr ese forraje. ¿Y los otros cultivos cuáles son los que complementan, digamos, a 2 millones de hectáreas? El sorgo está estabilizado en 300 a 400 mil hectáreas, más que todo en alguna zona estratégica de la ganadería, donde el sorgo es una muy buena herramienta, y el otro silaje que está creciendo mucho es el silaje de pastura, pero sobre todo de cereales de invierno. Eso lo notamos en cómo vemos que va creciendo el área, ya sea cebada, trigo, triticales, pero también nosotros desde la compañía en lo que es la adopción de cabezales de corte directo, que son para ese tipo de silajes, que van teniendo gran aceptación en el mercado, y básicamente porque son silajes que lo hacemos en invierno, nos permite complementar el bache forrajero y también nos permite liberar los lotes tempranos para maíz sorgo. Entonces tiene mucho beneficio desde el punto de vista nutricional y agronómico, y bueno, eso está haciendo que crezca mucho. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. La revolución comienza desde abajo, desde la semilla. Presentamos Rizoderma, el primer curasemilla biológico que protege tus semillas de forma revolucionaria. Función biofungicida con un amplio espectro de control. Favorece el fortalecimiento de las plántulas. Promueve mecanismos más eficientes y prolongados en el tiempo. Vos también podés ser parte de la revolución biológica.
ponete en modo like. Lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación. Todo lo que está bien se hace en casa. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En protección de cultivos, Tecnomil. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. En la última campaña, el cultivo de sorgo llegó al 1.000.000 de hectáreas sembradas. La provincia de Entre Ríos es una de las que más adopta este tipo de cultivos. Para esto, conversamos con el asesor privado Andrés Sechi. Él nos cuenta cuáles son los principales cultivares y cómo se desarrolla el cultivo de sorgo en dicha provincia. Entre Ríos, lo que sucedió fue los maíces que nosotros sembramos en agosto, septiembre, venían con nacimientos muy buenos, o sea, control de malezas excelente. Fertilizamos en su momento bien y demás, y llegado a la floración a diciembre empezaron a tener estrés hídrico y realmente los terminó dejando con muy poco rinde. Los resultados ya los tenemos porque el avance de la cosecha ya fue 80-90% y estamos en rindes entre 1.500 y 2.500 kilos. O sea que ahí no se diferenció si el material era de punta, medio o realmente peor. La diferencia de rinde fue por chaparrones puntuales en alguna zona, pero no podemos atribuirlo a un híbrido en particular y demás. Tenemos el 7715 de Argenetic sembrado en una zona nuestra ahí de Villaguay, que es bien el centro de Entre Ríos, pero no se diferenció de los otros híbridos. Lamentablemente no pudimos evaluarlo por el tipo de año. Ni en lote de producción, ni en lotes de ensayo que tenemos que en muchos casos en enero, después de esa terrible seca, hubo muchos vientos que hicieron que se quiebre abajo de la espiga, entonces en la trilla se están perdiendo 500, 600 kilos en la cosecha, por no poder levantar esas espigas que están en el suelo. Y vos que sos de la provincia, digamos, que conocés los números perfectamente, lo que salen los alquileres, ¿cómo se recupera un productor con una campaña de esta característica? Bueno, la realidad es que obviamente con el maíz se perdió plata, eso es evidente. Incluso Entre Ríos es una provincia que el maíz tiene como una especie de autoconsumo en la provincia, sí, por esta finalidad pollera que tiene la provincia en sí, ¿no? Claro.
Bueno, muchos maíces al ver el estado que se venían, se empezaron a picar para los animales y sobre ese picado se sembró maíz nuevamente o soja, pero bueno, con expectativas de rindes bajos. Obviamente que la provincia, como vos decís, el maíz importa mucho porque hay mucha industria avícola, pero no va a alcanzar ni a palos. Se va a tener que traer maíz de otras zonas, así que yo creo que el sorgo, el que tenga sorgo en buen estado, también va a ser una buena herramienta como para tenerlo y negociarlo más adelante, digamos, por la falta de maíz. Y ya que me das pie, ¿pudiste comparar algún lote donde cayeron las mismas precipitaciones y tuviste un maíz al lado de un sorgo como para poder comparar, bueno, esta panoja de sorgo que realmente va a terminar dando un poco más que ese maíz? Sí, pasa que por ahí la fecha de siembra nuestra de maíz y sorgo varían, porque el maíz nosotros sembramos fines de agosto, principios de septiembre, y el sorgo ya octubre, pero al correr esa fecha de siembra, por ahí los sorgos están, con respecto al maíz temprano, ¿no? El sorgo está en buen estado y el que se controló bien todo lo que es insectos, o sea, pulgón y demás, tiene un sorgo hoy en estado bueno, te diría. No para apuntar 9.000 kilos, pero sí para que lo salven entre los 5. Claro, con expectativas de rinde de 5.000 kilos, 4, 6, depende de la zona. Pero sí, la verdad que más que nada por fecha y por las lluvias, fue que el sorgo hoy está un poquito mejor que lo que es el maíz temprano. Y por último, la paleta de los sorgos hileros y forrajeros, ¿también la pudieron probar o la vienen probando? Más que nada los forrajeros, porque nosotros estamos en el centro de Entre Ríos y hacia el norte nos vamos mucho. Hacia el norte Entre Ríos es muy ganadero, entonces empezamos a tener mucho lo que es el Fortín Colón y el 180, que es fotosensitivo. Por ahí tuvimos mejores resultados con el 180, que florece, tiene, o sea, la floración mucho más retrasada, digamos, como la retrasa respecto al Colón, y nos da buenos resultados. Los productores ya lo conocen, ya lo van a buscar y lo probamos. En cuanto a silero, Entre Ríos generalmente lo que hace es, o la zona nuestra por lo menos, hace maíz para silo, y sorgo lo relega un poco para zonas más marginales o para otro uso, ¿viste? Nos vamos, esto ha sido todo por hoy. Les dejamos un pequeño adelanto de lo que van a ver la semana próxima. Tiene que ver con la nota obtenida con Matías Cortada, hablando del sistema solar para riego artificial. Con ustedes nos volvemos a encontrar en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias. Auspició este programa Alra Pergamino.